Hoy vamos a hacer un viaje al corazón de una música que lo cambió todo. Vamos a desgranar la historia, la potentísima historia de la música soul. Una música que fue la voz del dolor, sí, pero también de la esperanza y de la lucha de una generación entera. A ver, ¿quién no ha sentido eso alguna vez? Esa sensación de que una melodía, una voz, parece que está contando tu propia vida. Pues de eso va el soul. Exactamente de eso. Es literalmente la música del alma. Y lo que vamos a ver hoy es de dónde sale y sobre todo por qué décadas después sigue pegando tan fuerte. Venga, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Situémonos ahí, noche cálida, Memphis, años 60. En ese ambiente, en ese calor, nació un sonido que lo iba a cambiar todo. Porque no hablamos solo de música, Hablamos de una atmósfera, de un sentimiento que casi se puede tocar. Vale, pues vamos a las raíces. Porque claro, el soul no apareció de la nada, como por arte de magia. Nació y creció de dos fuentes muy potentes. Por un lado, la pasión, la espiritualidad del gospel, y por otro, toda la base rítmica del R&B. Y aquí, la figura clave, el que lo cambió todo, fue Ray Charles, el genio. Lo que hizo fue una auténtica locura para la época. Cogió un himno de la iglesia, algo sagrado, y le puso una letra profana, de la calle. Imagínate el escándalo. Pero justo ahí, con esa mezcla explosiva, encendió la mecha. Sin ni siquiera saberlo, estaba creando el molde de todo el soul que estaba por venir. Y con esto nos plantamos de lleno en los años 60, la que se conoce como la Edad de Oro del Soul. Y aquí el mapa se divide en dos. Dos ciudades, dos sonidos, dos gigantes que competían cara a cara. Hablamos de Memphis y de Detroit. A ver, por un lado teníamos Stax en Memphis. El sonido de Stax era crudo, visceral, y la razón es alucinante. En pleno sur de la segregación racial, la banda del estudio era interracial. Músicos blancos y negros tocando juntos. De ahí salía ese sonido tan honesto, tan de verdad. Piensa en Otis Redding. Eso suena a tierra, emoción pura, sin filtros. Y luego, en la otra esquina, Motown, en Detroit. Esto era otra historia. Berry Gordy montó una auténtica factoría de hits. Una máquina perfectamente engrasada para crear canciones pop, pero con alma de soul. El objetivo, romper las barreras de la radio y sonar en todas partes. Y vaya si lo consiguió. Pero ojo, porque el soul era muchísimo más que música para la radio o para bailar. Se convirtió en algo mucho más grande, en la banda sonora de un momento histórico, un momento súper convulso y clave en Estados Unidos, la lucha por los derechos civiles. Y es que canciones como esta de Sam Cooke se convirtieron en auténticos himnos. La historia es tremenda. Él la escribió justo después de que le negaran la entrada a un hotel por ser negro. Una humillación total. Y en su voz se nota todo. Es suave, sí, pero tiene una fuerza, una mezcla de dolor y de esperanza que se convirtió en la voz de todo el movimiento. Y claro, si hablamos de voces que marcan una época, hay que parar y hablar de la reina. Con mayúsculas, Aretha Franklin. Porque ella no solo cantaba, es que predicaba con cada nota. Llevó el soul a otro nivel, a una dimensión totalmente nueva de expresión, tanto personal como colectiva. R-S-P-E-C-T. Es que esta palabra lo es todo. La historia es genial. Ella cogió una canción que ya existía, de Otis Redding, y le dio la vuelta por completo. En la voz de él, era una petición de un hombre a su mujer. En la voz de Aretha, se convirtió en un grito de guerra, un himno universal. Para la lucha racial, sí, pero también para el feminismo. Brutal. Bueno, y llegamos a finales de los 60, y el soul clásico, el que ya conocemos, empieza a cambiar, a evolucionar. Es como un gran río que de repente se empieza a dividir en un montón de afluentes, y cada uno de esos afluentes va a crear nuevos géneros que van a dominar las décadas siguientes. Vamos a ver cómo fue esa evolución. La línea de sucesión es que es clarísima. Primero llega el padrino James Brown, y lo que hace es deconstruir la canción. Se obsesiona con el primer golpe del compás, The One, y con eso, ¡pum!, nace el funk. Luego, el sonido viaja a Filadelfia y se vuelve más elegante, más orquestal. De ese groove tan sofisticado y bailable, ¿qué sale? Pues la música disco, claro. Y por supuesto, todo ese ADN, ese ritmo y esa forma de cantar se convierte en la columna vertebral de lo que luego será el R&B y el hip hop. Y entramos en los 80 y los 90. Y aquí el soul no es que desaparezca, que va, se reinventa de mil maneras. Por un lado tienes a megaestrellas como Michael Jackson o Prince que lo fusionan con pop y rock y se comen el mundo. Luego, voces como la de Whitney Houston le dan un toque más pulido, más contemporáneo. Mary J. Blige lo lleva al barrio mezclándolo con la crudeza del hip hop. Y ya a finales de los 90 llega el neo soul, con gente como D'Angelo o Erykah Badu, que es como volver a la esencia, a ese rollo clásico, pero con un aire totalmente nuevo. Y así, de salto en salto, llegamos hasta hoy.
Porque el soul, y esto es lo importante, no es una pieza de museo que hay que mirar sin tocar. Para nada. Es una fuerza que sigue muy viva, que respira, que muta y que sigue inspirando a artistas de todo el mundo. Es que la influencia hoy en día es increíblemente diversa. Lo podemos escuchar en el rollo más retro de Leon Bridges, en las letras súper personales de SZA, en el funk brutal de Anderson .Paak o en el vozarrón de Adele. Pero es que llega hasta el K-pop con grupos como BTS, y ese espíritu de lucha, de himno social, sigue ahí, por ejemplo, en temazos como All Right de Kendrick Lamar. Así que, al final, esta es la historia del soul. Un viaje que empezó en pequeños clubes de Memphis y que ha acabado llegando a las tendencias de TikTok en todo el mundo. Es la prueba de que su espíritu, ese espíritu de aguante, de amor, de lucha, es inmortal y sigue conectando directamente con lo que sentimos. Y con esta idea terminamos, dejando una pregunta abierta, porque al final, más allá de la historia, de las fechas, de los nombres, el soul es un sentimiento. La verdadera pregunta es, ¿dónde se encuentra ese alma en la música que se escucha hoy? Y la respuesta a esa pregunta, sea cual sea, es la prueba definitiva de que su legado está más vivo que nunca.